Muy buena tarde, señoras y señores diputados. Alguien dijo que la veteranía era un grado y cierto es, la verdad es que llevar más de una legislatura en esta Cámara pues te enseña muchas cosas, algunas de buenas, algunas no tan buenas, pero hay dos que nunca fallan. La primera es que siempre que se legisla, ya sea desde la derecha o desde una supuesta izquierda, se aprovecha siempre para recentralizar, se aprovecha siempre para homogeneizar y, evidentemente, también para destrozar y partir por en medio las competencias. Y dos, lo que se transpone, cuando se transponen directivas europeas, se hace como quieren y a la vez también cuando quieren. Es evidente que hoy no podría ser de otra manera con esta ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. En el año 2010 el Estado español aprobó esta ley para transponer la directiva y en aquel momento, fíjense, gobernaba el Partido Socialista y aprovecharon, una vez más, para limitar la autonomía de los institutos cartográficos autonómicos. De hecho, no lo consiguieron. Lo que sí se llevaron fue un par de contenciosos que se ganaron desde el cartográfico de Cataluña, pero, en fin, esto ya es agua pasada. La proposición de ley que hoy debatimos responde a unas matizaciones que se les exige desde Europa. Ya se ha hablado, lo han hecho los diputados y diputadas que me han precedido. Desde nuestro punto de vista, en primer lugar, deberían motivar correctamente el porqué de esta modificación, es decir, no vale decir A cuando es B. En el texto se describe que, posteriormente a la promulgación de esta ley, la Comisión Europea solicitó información adicional en relación y luego se añade que, en base a dicha información, se ha considerado conveniente, es decir, que de conveniente, señorías, nada. Desde Esquerra Republicana creemos que no ha sido la información que ha motivado esta modificación de la ley, sino que lo que la ha motivado es justamente el análisis que se ha realizado, o que ha realizado en este caso la Comisión Europea, de la información que ustedes les han enviado y, por tanto, las recomendaciones, por no llamarlo exigencias, que la Comisión ha trasladado al Gobierno para su modificación. Proponemos, pues, que estaría muy bien que se cambiase la redacción de la motivación, adecuándola más a la realidad de lo que realmente ha sucedido. Después de un análisis de las modificaciones propuestas a la Ley 14/2012 de 5 de julio, detectamos que se trata de errores también o de descuidos, tales como olvidarse de definir correctamente los conceptos que se utilizan en el propio redactado, como por ejemplo el concepto de tercera persona, que sale en múltiples ocasiones. Pero lo más importante es que desde Europa les exigen más. Y cuando digo más, quiero decir que les exigen más concreción. Les están exigiendo más transparencia, plazos concretos de ejecución y, sobre todo, también garantías. Hay que garantizar por ley que se pone a disposición de los ciudadanos toda la información que se genera con coherencia y, evidentemente, con unos plazos concretos. También les solicitan diálogo con los países fronterizos, básicamente para que haya una cosa tan normal en la materia que hablamos como coherencia en los datos. Les recuerdo que la directiva INSPIRE se creó para asegurar que las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros han de ser justamente compatibles e inoperables con un contexto comunitario y transfronterizo. Si no hacemos bien los deberes, es imposible que esto se pueda cumplir. Y como que desde Cataluña hemos sido siempre pioneros en el ámbito cartográfico, pues, oigan, ya estamos haciendo los deberes y yo se lo quiero explicar muy rápidamente. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña está incorporando la directiva INSPIRE en sus procesos. De hecho, el otoño pasado, hace 4 días, junto con la Comisión Europea, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, coorganizado por el Instituto Geográfico Nacional, organizó del 26 al 30 de septiembre de 2016 la conferencia sobre las aplicaciones de la Directiva Europea INSPIRE en Barcelona.
Los sponsors principales fueron la Generalitat y la Diputación de Barcelona, junto con empresas nacionales e internacionales. Fue un verdadero éxito. Les invito a que ustedes puedan comprobarlo entrando simplemente en la página web y investigando lo que fue esta conferencia. Así pues, nada, pónganse las pilas. Mira, nosotros íbamos a abstenernos después de escuchar al señor Carlos Salvador. La verdad es que ya no sé si lo que tendríamos que hacer es votar en contra. En cualquier caso, nos lo pensaremos. Pero sí que debo decirles, por último, que lamentamos que en dicha modificación de la ley no hayan aprovechado, como también cabe decirlo, era de esperar, para eliminar algunos conceptos recentralizadores que, como siempre, forma parte, como siempre, de la naturaleza suya a la hora de legislar. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario